Algunas veces era muy idiota, demasiado, dicen las chicas. Me dejaba llevar mucho por mi orgullo y egocentrismo y constantemente tenía encuentros algo tensos con la mayoría de médicos o enfermeros nuevos en el hospital. Era por eso que mi madre me pedía, casi en súplicas, que me comportara, y era por eso que las chicas, la mayoría del tiempo, me decían lo cruel que podía llegar a ser. Pero, ¿cómo podía evitarlo? No era mi culpa ser buena en mi trabajo y tener que demostrarlo todos los días. Darme a conocer era mi propósito, y jamás lo lograría si me ocultaba detrás de una pared por miedo. Jamás he tenido miedo a nada, y si puedo enfrentarme a cualquier persona por conseguir mi lugar, lo haría sin pensarlo. Los rumores sobre nuevo personal estaban comenzando a aparecer por todos los pasillos del hospital. Ahora, para nadie era un secreto que pronto llegarían nuevas personas a trabajar, y cuando pensé que mi madre dejaría pasar dichas palabras y chismes, hizo una reunión con todo el personal, dejando a los residentes y enfermeros a cargo de los pisos, solo mientras terminaba de dar la información. Y, por supuesto, yo no pude estar. Al ser residente, debía mantenerme en mi lugar, solo en caso de que llegara trabajo. Y, ya que tenía el conocimiento que debía, no tendría problema en defenderme ante lo que viniera, agregando también mis otros talentos, así que, para mí, era pan comido. La reunión tardaba más de lo habitual, y yo ya había dado unas 5 vueltas a todo el piso para estar al tanto de cualquier paciente. Irin estaba en su piso, atenta a cualquier situación, y aunque deseaba ir hasta donde se encontraba para no aburrirme tanto, no tenía permitido dejar el piso tan solitario. No es como si estuviera sola en el lugar, pero tampoco nos podíamos dar el lujo de dejar el piso solo ante alguna emergencia. ¿Cómo sigue el paciente más valiente?, pregunto mientras ingreso a la habitación. El hombre mayor me mira sonriente mientras su esposa se coloca de pie, saludándome. ¿Cómo te sientes hoy, André? Me acerco hasta él para comenzar a hacer el chequeo rutinario, observando la herida en su pecho, clara evidencia de su reciente cirugía. La herida avanza a la perfección, lo que me genera mucho alivio, pues este tipo de situaciones siempre me colocan nerviosa, sobre todo cuando se trata de pacientes mayores. Tengo comezón, es su respuesta, pero todo está bien. Eso es una buena noticia. Hablo con emoción quitando mis guantes. Todo parece marchar bien y ya puedo notar que tu rostro se ve mejor. Le preguntaré al Dr. Smith cuánto antibiótico tendrás que seguir tomando y, luego de eso, serás un hombre libre, con el respectivo cuidado que debes tener, por supuesto. Eso es bueno, el hombre habla recostando su cabeza en la almohada. Muy bueno. Finalizo con ambos en la habitación y salgo, tirando los guantes a la basura. Siempre era agradable cuando veía una enorme mejoría en los pacientes, aunque algunas veces tardaba más de lo esperado. La emoción en mi interior al ver la sonrisa en ellos cuando se les mencionaba que pronto saldrían del hospital era enorme. Estar en ese tipo de situaciones es algo que nadie quisiera experimentar, pero cada vez que llegaban las buenas noticias, todo parecía mejorar para las personas, como si fuera una luz al final del túnel para ellos. Mi teléfono suena, causando que salga de mis pensamientos, y, al observar el nombre en la pantalla, frunzo el ceño, pues aquellas llamadas eran algo inusuales. ¿Qué ocurre?, es mi pregunta, alejándome del pasillo para tener más privacidad. Ven a la oficina, por favor, es su respuesta, terminando con la llamada. Mamá muy pocas veces me llamaba a su oficina, y, cuando lo hacía, era por alguna queja de algún médico, la cual luego era ignorada cuando llegaba a explicar la situación. Mi madre confiaba en mí y jamás haría algo para meterme en problemas, pero las personas pocas veces veían eso.
Ellos pensaban que el nepotismo era lo único que me mantenía a flote en este barco. Pobres tontos. Al caminar hasta su oficina, por alguna razón, siento un hormigueo en mi estómago. Coloco mi mano allí en señal de tratar de calmar mis nervios, pero luego hago una mueca al recordar la reciente herida que me había creado hace pocos días, la cual seguía ardiendo terriblemente. ¿Y si era una mala noticia o un posible llamado de atención? Aunque estos días he estado tranquila, no veo por qué debería de ser reprendida. Al ingresar a la oficina, ella se encuentra sentada detrás de su escritorio, firmando unos documentos, como casi siempre. En cuanto eleva su vista y me mira, sonríe grande, quitándose los lentes de los ojos, dejando los papeles a un lado y colocándose de pie, metiendo sus manos en los bolsillos de su bata blanca. Mamá siempre hace eso. Había escuchado que es una señal de autoridad para algunos médicos. Te juro que no he hecho nada malo. Son mis palabras, observando a la mujer frente a mí, quien solo se ríe. No te llamé por algo malo, Becky. Ella camina hasta la enorme ventana de su oficina mirando a lo lejos. Quería informarte que llegará personal nuevo a tu piso en unas horas. Elevo una ceja manteniéndome en mi lugar. Será la nueva cirujana cardiovascular. Estará aquí los días que el Dr. Smith esté libre y vendrá con su propio equipo. Aquello toma toda mi atención, pues, por lo general, no llegaba un equipo completo a una sola área. Supongo que se siente más cómoda con su gente. Mi madre responde mi duda. Me acerco hasta ella, cruzándome de brazos, mirando a través del cristal. Becky, te recuerdo que ellos no son de aquí, así que quisiera, de verdad, que te comportaras. Lo haré. Hablo bajo, acariciando mi brazo con mis dedos. ¿Qué pasará con mis pasantías? Aunque tenía muchas preguntas por querer hacerle, sabía bien que ella no las respondería todas, así que debía solo mencionar lo que se necesitara mencionar. Aunque te falta poco por finalizar tus estudios, me gustaría que pasaras este tiempo con ella. La miro sin comprender. Es una excelente médico, se graduó con honores y llegó a ser de las mejores en el hospital donde estuvo. Tal vez aprendas cosas nuevas de ella. El señor Smith es algo anticuado para tu gusto. Muevo mi cabeza, estando de acuerdo con sus palabras. Es la mejor cirujana que puedas conocer. Mamá siempre buscaba para mí buenas opciones de mentores, y aunque el Dr. Smith era bueno en lo que hacía, ella notaba el poco interés que él tenía hacia mí. Así que, constantemente, era ella quien me ayudaba ante cualquier duda. Me faltaba poco para finalizar con mi especialidad. El pánico que había en mí aún era enorme, pero aquello no se lo podía decir. Sentía que la iba a decepcionar si se lo mencionaba. Mantenía el temblor de mis manos en secreto, pues no me gustaría decepcionar a la persona que tiene tanta fe puesta en mí. ¿Y por qué me dices esto?, preguntó con curiosidad, colocando mis manos detrás de mi espalda, balanceándome con mis pies. Porque no estuviste en la reunión y no los pudiste conocer. Ahora mismo ellos se retiraron para arreglar algunos asuntos, pero estarán aquí pronto y me gustaría que los conocieras. Es su respuesta. No saben que eres mi hija y, por ende, ¿quieres presentarme?, la interrumpo, observándola detenidamente. Mamá, no estoy muy segura. Cada vez que alguien sabe que soy tu hija, se generan problemas. Que tú causas. Abro mi boca en indignación, observando a la mujer frente a mí. Tienes un orgullo y carácter demasiado grande. Jamás das tu brazo a torcer y quieres ser la mejor en todo. Hija, no te digo que sea malo. Esa ambición te puede llevar a muchos logros, pero me gustaría que con estos médicos tuvieras un buen trato. Ellos son muy respetados y conozco a algunos. ¿Lo haces?, preguntó con mayor curiosidad.
les di clases. Ahora mi sorpresa y curiosidad es mucho mayor, pero mi mamá se aleja, dando una clara señal de que eso sería todo con respecto al tema. Se acerca hasta su escritorio y, nuevamente, toma asiento, continuando con lo que hacía. Charlotte guiará a algunos por el hospital. Tal vez podrías unirte a ella para que te sientas más cómoda. ¿Quieres que los guíe? Me acerco, apoyando mis manos sobre la madera. Quiero que des una buena impresión, hija. ¿Puedes darme eso? Sonrío con orgullo, moviendo mis hombros. Puedo hacerlo, le aseguro, saliendo de su oficina. Saco mi teléfono y le envío un mensaje de texto a Charlotte, quien, a los pocos minutos, responde de vuelta, indicándome que estará contenta con tener mi compañía. Las preguntas en mi cabeza iban y venían. Tenía mucha curiosidad. Mi madre jamás me pedía algo como aquello, mucho menos me llamaba a su oficina solo para tener una agradable charla como esa, pero suponía que deseaba que diera una buena impresión. Considerando que esas personas fueron sus alumnos en su tiempo, quiere decir que les tiene cierto aprecio a todos y cada uno. Lo que me genera mayores preguntas era saber en qué momento todos ellos estuvieron en Londres, ya que mi madre jamás ha ido a Tailandia a dar clases. Quiere decir que tuvieron que graduarse en la misma universidad a la que yo asistí, pues es la única en la que ella llegó a dar sus clases, lo que significaba también que eran, a lo mucho, unos 3 o 4 años mayores que yo. Además de eso, me preguntaba qué tenía que ver Charlotte en ese tema, ya que si todos iban al piso de cardiología, no comprendía qué tema en común podría tener la neuróloga con ellos. ¿Los conocía? ¿Había algo más? Regreso a mi piso y espero con paciencia a que Charlotte me llame. Me daba emoción saber que vendrían nuevos trabajadores al piso, lo que significaba que podría olvidarme de los rostros ya familiares que tanto me aburrían, y si llegaría una de las alumnas de mi madre, eso quería decir que estaría haciendo mi especialidad con una de las mejores, pues la gran Amanda no era una profesora cualquiera. Ella preparaba solo a los mejores de su área. Y me dicen que yo soy la egocéntrica. Mientras hojeaba la carpeta que recientemente me había entregado mi compañera, mi teléfono suena, indicando que había llegado un mensaje. Al tomarlo y leer su contenido, me emociono mucho más al saber que conocería a los nuevos, así que, indicándole a Marta que pronto vendría, me retiro de mi piso, dirigiéndome hasta la planta baja, en donde mi prima ya esperaba por mí. Ajusto mi uniforme y quito una pelusa de mi camisa, acomodando mis mangas largas en mis codos, teniendo mayor comodidad para sentirme mucho más relajada frente a los recién llegados de Tailandia. Caminando con una sonrisa, llego hasta donde está Charlotte, quien espera con mucha tranquilidad, con sus manos metidas en los bolsillos de su bata blanca. «Te ves emocionada». Ella me sonríe mirándome de pies a cabeza. «¿Por qué no te colocaste tu bata?», pregunta curiosa, sabiendo bien que aquello era mi rutina cada vez que llegaban nuevos enfermeros. Quería estar más cómoda. Además, llegarán a mi piso. Me verán con ella en algún momento. Me inclino de hombros después de mi respuesta, escuchando su risa. «Por cierto, ¿qué tienes que ver tú en todo esto? Lo lógico sería que el Dr. Smith los guiara». Charlotte desvía la mirada, aclarando su garganta. Hago lo mismo, mirando hacia las puertas corredizas del hospital. Es un favor. Su respuesta es suficiente para saber que no profundizará en el tema. Y, sin hacer otras preguntas, me mantengo en silencio, observando al grupo que se acerca hasta las puertas del hospital. Todos venían con sus respectivos uniformes y las batas blancas los acompañaban sobre sus cuerpos, caminando con seguridad, con sus rostros serenos y serios,
emanando un aura de superioridad en cada movimiento que hacían, sin mirar a los lados o al suelo, demostrando el poder que tienen con su lenguaje corporal. No puedo evitar admirar a todos y cada uno, pues su presencia física causa un enorme torbellino de emociones dentro de mí. Era como ver muñecos de porcelana caminar hasta donde me encontraba, con sus pieles blancas y lisas, ojos pequeños pero alargados, excelente presencia en su vestimenta y cabello, casi pareciendo personajes de alguna película. En mi momento de curiosidad, cuando supe de dónde vendrían, había investigado un poco con respecto a sus costumbres, así que, por solo verlos, sabía bien que aquel artículo que había leído no estaba del todo tan equivocado, lo que me parecía casi sorprendente, ya que mi madre jamás aplicó aquellas tradiciones en mí. «Bienvenidos». Charlotte los saluda en cuanto las 5 personas se acercan, uniendo sus manos y bajando la cabeza, movimiento que ellos repiten a la perfección. Sin embargo, al estar tan perdida en mi mundo, me confundo ante lo que están haciendo, así que imito su acción ya cuando todos han dejado de hacerlo. Soy la doctora Charlotte Austin, soy la neurocirujana del hospital. Seré quien los guíe el día de hoy por el lugar, para que se acostumbren a este nuevo sitio. Mi prima sonríe, siendo tan amable como solo ella sabe hacerlo. Quien me acompaña es Rebeca. Ella omite mi apellido cuando ve mi rostro, así que internamente se lo agradezco. Ella se encuentra en el piso de cardiología, justo el lugar en donde trabajarán, así que estará con nosotros el día de hoy. Muy amable. Una de las mujeres habla, sonriendo con emoción. «Oh, soy Nam». Ella aplaude, tomando la mano de Charlotte, estrechándola. «Lo siento, no sé cómo es esto». Se ríe la mujer, causando ternura. «Deja la modestia, Nam. De educada no tienes nada». Todos se voltean a mirar a la dueña de las palabras, y, cuando me hago un espacio para observar a quién habló, casi podía sentir nuevamente el dolor de la quemadura en mi abdomen. Es esa mujer. «Doctora Austin, no es necesario tanta formalidad. Mi equipo y yo sabemos el lugar en el que estamos y, por supuesto, sabemos que no hay muchas tradiciones aquí». Sus palabras son frías y directas. Ella se quita sus lentes de sol, ajustándolos en el cuello de su camisa. Charlotte aclara su garganta asintiendo. «Bueno, mis órdenes fueron claras». Charlotte se excusa, tratando de generar un buen ambiente entre todos nosotros, haciendo reír a los demás. Pero supongo que los nervios me delataron. «No se preocupe». De nuevo la mujer habla, cruzando su mirada con la mía. «Y claro que conozco a la señorita aquí. Fue la encargada de que mis documentos se ensuciaran». El silencio que se crea alrededor es incómodo. Todos me miran casi como si hubiera faltado el respeto a la madre de alguno. Mis mejillas se calientan y casi siento la necesidad de bajar la mirada, pero me contengo, pues ella no me iba a intimidar. Fue la primera en darme una cálida bienvenida. Sus palabras son sarcasmo puro, sintiéndose autoridad en su tono de voz. «Creo que será mejor que demos inicio». Un hombre aclara su voz, sonriendo y señalando con su mano alrededor, tratando de alejar aquel tenso momento. «Sí, buena idea». Charlotte no despega su mirada de mí, probablemente queriendo preguntarme sobre aquel momento. Mientras caminábamos, la mujer nuevamente se coloca sus lentes, caminando con las manos en los bolsillos de su bata, casi sin ningún interés en estar allí. Recordar sus palabras solo causaba un enorme enojo dentro de mi cuerpo, pues ella no era nadie para hablarme de aquel modo, y mucho menos para humillarme justo como lo hizo. Si pensaba que se estaba metiendo con la persona correcta, estaba equivocada, pues yo jamás bajaba la mirada ante alguien que quisiera sentirse superior a mí. Charlotte parecía haber creado una agradable amistad con los demás,
quienes preguntaban curiosos sobre cada lugar y, tratando de alejar aquel mal momento de mi mente y cuerpo, decido unirme a la conversación, siendo amable y respetuosa, justo como mi madre me lo pidió. Ya podía identificarlos por sus nombres y por sus puestos de trabajo. Aunque eran el equipo de cirugía de aquella mujer, tenían especialidad en enfermería, lo que indicaba la calidad de estudios que llegaron a tener. La mujer no parecía querer entablar alguna plática con sus propios compañeros o con nosotras, pero aquello poco me importaba. Mientras mantuviera su boca cerrada, todo estaría en paz y armonía. Becky les puede indicar cualquier duda que tengan. Ella conoce mejor el hospital que nadie. Charlotte palmea mi espalda en cuanto llegamos a mi piso. Todos observan alrededor y, tal como lo hicieron en los pisos anteriores, se quedan sorprendidos por el excelente ambiente. ¿Eres enfermera? Quien se había identificado como Billy me pregunta con mucha cortesía, sonriéndome. Soy residente. Hago mi especialidad en cardiología. Le respondo con el mismo tono, manteniendo mis manos detrás de mi espalda. Era un hombre guapo y agradable. Pero también ayudo como enfermera. Tengo experiencia. ¿Estuviste en el ejército? Nam pregunta, apoyando su barbilla en el hombro de Billy. No, respondo riendo. Pero he tenido experiencias aquí y mis padres me enseñaron lo que sé. Técnicamente, solo eres una estudiante. La mujer habla detrás de todo su equipo, quienes la miran de inmediato. Ella se mantiene con sus brazos cruzados, aún con los lentes de sol sobre su rostro. No soy solo eso, tengo experiencia, puedo defenderme. Le respondo de vuelta, mirándola atentamente. He estudiado toda mi vida y he conocido a muchas enfermeras, personas profesionales. La mujer se acerca. Su equipo, de inmediato, le da su espacio, permitiendo que llegue a su destino. ¿Cómo un residente puede darse el título de enfermera? Entrecierro mis ojos, cerrando mis manos en puños, mirando a la mujer. Cuando se tiene experiencia y amor por el trabajo, se puede superar incluso a quien tiene cientos de títulos. Ambas nos mantenemos firmes en nuestros lugares. No bajo la mirada ante ella y, por supuesto, ella tampoco lo hace conmigo. Frin. Nam sujeta su brazo sonriéndome. Será mejor que te comportes. Nam la jala hacia ella, mirándome nuevamente. Lo siento, es algo pesada. En cuanto voy a responder, Charlotte me sujeta del brazo, indicándome que me mantenga en silencio. La doctora Armstrong los está esperando en su oficina. Quiere darles la bienvenida como se debe al hospital, para que den inicio. Charlotte habla con una sonrisa en su rostro. En cuanto a mí, me mantengo en mi sitio, casi traspasando la piel de mis manos por lo fuerte que estoy apretando mis puños. Pueden seguirme. Mi prima los guía por el lugar. Me mantengo en mi sitio, tratando de estabilizar mi estado de ánimo. ¿Quién se cree que es? ¿Por qué se dirige a mí de ese modo? Tratarme como lo hizo no es para nada profesional de su parte, y, aunque he conocido a muchos médicos como ella, jamás nadie se había atrevido a humillarme de ese modo. No entendía cómo mi madre me había pedido que tuviera respeto hacia personas como ella. ¿Tradiciones? Claramente se las pasó por el trasero. Esa mujer no tiene ni una pizca del respeto que aquel artículo decía que tenían los tailandeses. ¿Insultar mi trabajo? Ella no sabía con quién se metía. Ahora mismo me encontraba arrepintiéndome de mis palabras. El doctor Smith no era tan aburrido del todo. Al menos él se mantenía profesional en su trato hacia mí.